Hola, bueno, pues aquí estamos nuevamente en otro programa de Pláticas de Servilleta, este programa donde hablamos de hechos y novedades en México. Estoy yo, César, Y yo, y siempre Ricardo. acompañado, y siempre acompañado de... Perdón, es que hiciste una pausa dramática como de Andrés Manuel. Es que, Este, y sí, Justamente ayer estuvo en Estados Unidos en su visita. En un minuto, ¿qué te pareció su reunión con Donald Trump? han salido muchas cosas al respecto, que habla 40% más rápido, que dice 20% más veces México, y que sin duda alguna, algo que no me va a dejar de extrañar es sus despedidas de todos sus discursos de Viva México 3 veces, pero ya no es, como no tiene quien le siga, es Viva México, México, México. Entonces, es algo muy gracioso, pero bueno. Pues me pareció decente. Yo creo que si lo tuviera que definir en una palabra sería decente. Sin duda, muy distinto a lo que estamos acostumbrados de la llegada de políticos, bueno, de representantes mexicanos a la Casa Blanca. Me pareció que hay mucho respeto entre ambas figuras presidenciales, sin duda alguna. No creo que eh, sea como todos los chistes que empezaron a sacar, ¿no? De Obrador. Entonces, yo creo que sí hay bastante respeto de un mandatario a otro. Su homólogo estadounidense, me pareció que le tiene mucho respeto. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te pareció? Primero, creo que ves memes muy bobos. Segundo, No, es que creo, yo no los comparto, yo no los veo. Los comparte gente muy boba y sigo gente muy boba. creo que hay demasiada luz en tu habitación. Eso es lo que Sí, creo. en el estudio, déjame, a ver, En ya el les pedí que estudio bajen hay un que poco, hacer ahí una prueba de... Ándale, ándale ya, ahí, ya disminuimos. Bueno, ya le este, dije al camarógrafo que ya está despedido, vamos a gracias nosotros. al director de cámaras. Pero te decía, yo creo, si me pidieras definir la reunión en una sola palabra, tendría que ser sexual. La reunión fue altamente sexual. Ambos tienen una Por eso es amistad, que no nos invitan a ser comentaristas de ningún evento, porque, bueno, salvo la de Expo Sexo México en Texcoco. De ahí en fuera, sí, sí, no nos han invitado, pero es así. Yo creo que la reunión es altamente sexual. Ambos tienen una simpatía muy particular el uno por el otro. A mí me llama la atención que doña Beatriz, la esposa de Andrés Manuel, no haya ido. Tampoco estuvo presente, me parece, la primera dama de Estados Unidos. es que la austeridad republicana ha afectado a todos, incluso al mismo Andrés Manuel, que quisiera llevar a su esposa, pero no, no se puede. La austeridad así es, nos ha Pero alcanzado a todos. Pero todos sabemos que, a ver, ¿se llevaron a quién? A Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard no cabe en un asiento de avión, necesita dos. Entonces, Tampoco ¿cuál sus austeridad bolsos, ¿no? republicana? Sí, claro, por llevarle el maletín al presidente. Va a ser el próximo presidente, hay que darnos cuenta de eso. A menos que haya un problema. No, Marcelo va a ser presidente de la República. Estoy prácticamente seguro. Y además es un hombre socialdemócrata y liberal que me parece magnífico y sabe inglés. Me pareció magnífica la reunión, ¿sí? Porque creo que, a ver, si alguien está buscando contenido político, o sea, que la reunión fue políticamente relevante, yo creo que no. De que estuvo bonito, porque fue como una pijamada, ¿sí? Fue muy así, ni modo. La gente sabe que los discursos de Donald Trump son siempre muy desagradables para los que no son seguidores de Donald Trump. Los que estamos en México Los que sabemos sí que a lo son, veces como Ricardo, Andrés Manuel, Andrés Manuel también es muy pesado es y llevadito, ¿no? es llevadito a veces. Ya sabes cómo a Ricardito no lo bajaba Se de le carga la canallín, mano. le carga la mano. Como a José Antonio Mid le decía dálmata, acá entre nos, y como le decía gordo a Marcelo. Eh, y pues bueno, fue a Estados Unidos, los dos se aventaron como todo el día, literalmente todo el día juntos desde la mañana, y estoy seguro de que Andrés Manuel estaba muy emocionado, porque yo lo estaba, y estoy seguro de que Donald Trump también estaba muy emocionado por conocerlo, ¿sí?
y ambos se dijeron cosas realmente muy bonitas que caen en la cursilería. Es el mejor presidente que México ha tenido jamás. Es duro, imagínate, para mí, o sea, es mucho lenguaje cifrado que tiene que ver con la intención sexual. Y Andrés Manuel que dijo, hay ofensas que no hemos olvidado, pero estamos aquí en señal de amistad. Imagínate, es Me como parece que sexo eso de es de altísimo reconciliación. respeto. ¿Perdón? Me parece que eso es de altísimo respeto. El que haya dicho, el solo hecho que le haya dicho que hay ofensas, porque ningún presidente mexicano se hubiese atrevido enfrente No, del otro a no, decirle algo parecido. no. Pero fíjate lo que Andrés, y a mí me llama la atención porque luego hay dos frases finalmente que para pasar a tu tema, que era el de, en este país o en México, se hacían cálculos, dijo él, de que nos íbamos a pelear, pero se equivocaron. Somos amigos. Y faltó decir amantes, porque prácticamente todo el discurso fue sexual. Por último, donde dice, somos y seguiremos siendo amigos. Y Donald Trump, igual allá se hizo su momento, como aquí cuando vino Donald Trump y le ayudó a su campaña presidencial, él siendo candidato. Lo mismo sucedió allá, que todos empezaron a tirar en contra de los demócratas contra los republicanos. Y yo la verdad creo que para nuestro país nos funciona, obviamente estoy hablando sin pensar en otros como los migrantes, pero nos funcionaría, nos serviría mucho que Donald Trump siguiera siendo presidente. Lo digo, lo he dicho, ¿no? Ricardo apoya la reelección de Trump. ¿Está bien? Sí, sí, creo que hay un monstruo que viene de Asia, llamado China, que viene por tus libertades individuales y tu privacidad. Sí, creo eso. Y, y nada. O sea, ojalá Donald Trump gane en noviembre, le gane al señor Joe Biden, Ya va a que además aparecer es de muy fondo. raro. ¿Has visto cómo agarra a las niñas? Ah, sí, sí, Y es. no. Entonces, y Donald Trump solamente hace comentarios sexuales a Andrés Manuel y a su hija. Entonces, Y a supermodelos, ¿no? sí, pero bueno, vaya. Bueno, Donald Trump. Ajá. Conservemos América Grande. ya es lo que iba a decir. Va a aparecer de fondo. América, pick again. Este, Latinos Y for daremos Trump. aquí un seguimiento, ¿eh? Ustedes no Ah, saben, pero tenemos preparados un montón de especiales si no nos cancelan la segunda temporada, porque Lato Sense. hay que decirlo, estamos en números rojos, estamos en números rojos, entonces, y no es en apoyo al Partido Comunista, esta vez estamos mal, gente. Como si alguna Necesitamos, vez el Partido Comunista hubiera estado bien. hemos caído tenemos que reducir el tiempo, todos nos han recortado salarios, excepto a la estrella, al protagonista que no permitió esa baja de salario. Y está costando en producción, en edición, en todo lo van a ver. Pero, pero recuerden la iniciativa de que vamos a pagarle con likes y con visualizaciones. Por favor, véanlo, compártanlo, porque si no, un integrante se va a salir. Y es el que apoya a Donald Trump. Pero Tú también en secreto eres republicano, vamos a decirlo, Lord y yo venimos de azul. los dos. Vamos a hacer un seguimiento de la campaña. ¿Por qué no? De los gringos. ¿Te Pues sí, parece? sí, vamos a hacer el seguimiento. Igual en su momento Vamos vamos a a hacer. comentarlo. Vamos. Sí, igual en su momento vamos a hacer el seguimiento de las elecciones 2021 aquí en México. Eso es una premisa. Vamos a empezar a hacer trabajo de reporteraje en las calles de la Ciudad de México, en lo que César regresa, eh, ¿Cuándo se puede? vía microondas. Ajá. Vamos a hacer ¿Cuándo? ¿Cómo? Y vamos o sea, cuando se pueda salir a las calles, vamos a hacerlo. O sea, y Sí, cuando tengamos que hacerlo, es también no decir, vamos a salir nomás. sí, no, o sea, si hay una cosa importante y que nosotros estaría bien que estuviéramos allí, pues lo haremos, ¿no? Por ejemplo, cuando sea la revocación del mandato y el presidente
y no le den un golpe de Estado, Ahí vamos a estar. vamos a estar ahí. Y si gana, también vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y si pierde, no porque ya tenemos un plan de salir de México, porque no va a seguir este país Sí. si cambiamos de presidente a mitad de un... No, Sí. ya no estamos hablando de que apoyen a Andrés Manuel. No, Sí. no lo quieran, No. pero no lo saquen antes de tiempo. Porque Sí. si hay algo más peligroso que una crisis de una pandemia, es la crisis de una nueva elección a mediados. Eso Sí, no. Es no. terrible. Si quieren, organícense y sáquenlo después de un sexenio. Si Ajá. quieren, ¿no? Y si Sí. se apoyan y si se Ajá. comprometen, pero no traigan al PAN y no traigan al PRI. A lo Sí. mejor al PRI. No, Pero pero sí es que traen a además alguien bien. hay Pero al PAN no. hay cosas muy peligrosas, perdón que interrumpa tu propio monólogo, pero hay cosas muy peligrosas de que lo saquen del poder. Ricardo, votando por Donald Trump. Peligrosísimo. Hay cosas muy peligrosas que, por ejemplo, César y yo, no es por decir nada, pero tenemos una pequeña propiedad entre Chiapas y Guatemala que en cualquier momento de estos puede ser utilizada para salvaguardar nuestro derecho a la vida. Y aunque sea en Centroamérica, ni modo, Dios da y Dios quita, te digo. Pero bueno, por Y favor, tendremos programas de ahí, pero con un acento distinto. sí, hablaremos de Nayib Bukele. Que no es una Sí, sí. posición sexual. El Bukele no es una... No estamos dispuestos a que nos quieran en ningún país. Ya sabemos lo que es ser odiados. No vamos a pasar del otro lado. Sería si, fácil. si todo fracasa, terminaremos teniendo una cafetería en Puerto Rico. O quiero decir, Puerto Rico. Bueno, pero ya, ahora sí entremos de lleno a tu tema, César. Platícanos. Todo tuyo. Los micrófonos son tuyos. Por Bueno, favor. pues hoy queríamos teníamos como propuesta hablar de la apertura a discursos nuevos, a discursos diferentes, a cosas que rompen los esquemas, las ideas, feminismo, la cultura LGBT, la pobreza, porque todos han sido tópicos que en algún momento abrieron la brecha. Negar a algunos y respaldar a otros es negar el mismo pasado, porque no se pudieron llegar a unos sin la apertura democrática de otros. Y abandonarlos también es símbolo de que solamente te importan cuando te convienen. Solamente lo vamos a dejar así, ¿verdad? Que yo quiero saber, Ricardo, esta es la primera pregunta. Para ti, ¿qué es la apertura al diálogo democrática? ¿Qué, si lo pudiera decir en una sola palabra y que no sea democracia ni apertura, ¿cuál sería? Escuchar. La democracia tiene que consistir, yo entiendo, a ver, vamos a hablar de lo siguiente. La mayoría de la gente entiende democracia como el proceso para elegir nuestros representantes, pero democracia no se limita a eso, es todo un estilo de vida, lo dice la Constitución. Pero además, cuando hablamos de sociedades democráticas, hablamos de lugares donde existen libertades y existen protección, las famosas garantías. Y adicionalmente existe un Estado benefactor. Yo no creo que pueda haber un país democrático con altos índices de pobreza. Pero en resumidas cuentas, el método para llegar a ser un país democrático es escuchar. Y escuchar significa estar dispuesto a cambiar. Es decir, tú y yo tenemos una discusión, tenemos que evitar las ansias destructivas de ofendernos y posteriormente tenemos que llegar a la raíz del problema y ahí ceder o llegar a un pacto. Esa es la democracia, solo que llevada a todos los escenarios de la vida pública. Sin duda alguna, Ricardo toca aquí temas muy importantes, como lo es el escuchar. La situación de dialogar no es solamente el debate, nunca va a ser el debate, porque lo interesante para muchos, para el grueso de mucha población, será el combatir, el confrontar, el decir, no, es que tú estás mal y yo estoy bien. Eso no debe de ser priorizado. Sí a manera de espectáculo para que sea llamativo, pero lo que siempre es importante es reflexionar de manera interna cuando uno se equivoca, porque
no podemos, no podemos creer que somos personas que en su cabeza tienen verdades absolutas. Eso nunca, porque el creer tener la verdad absoluta te niega el diálogo. Podrás debatir mucho tu idea y la sostendrás con muchos, muchos datos, pero no estás haciendo, no estás haciendo nada en favor de la apertura si a lo único que te dedicas es a criticar y no a construir. La crítica tiene que ser constructiva o no nos sirve. Sí, 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 o no se hace, claro. Por Oye, eso César, es que, ajá. ¿qué No, pasó? habla tú, habla. Bueno, por eso es que siempre es necesario, cuando se va a debatir, ir abierto de mente. Duro con el discurso que tú tienes listo para demostrar la convicción en los ideales y en las Ujú. propuestas que tú tienes, pero nunca dejar a un lado que debes de estar abierto a las ideas que te van a dar y no negarte y decir que todo lo que el contrario diga va a ser mentira. Hay contrarios muy tontos y habrá discursos muy tontos, pero todos tienen reflejado una realidad. ¿Qué pasó, Eh, Ricardo? te iba yo a hacer una pregunta. Por ejemplo, mira, hay ahorita un caso, y respondiendo a esto, que no era una pregunta, pero claro, hay un debate que es espectáculo y hay un debate que es para construir. O sea, ese debate nadie lo ve. O sea, el debate Ese es el problema. importante de la legislación, etcétera, se realiza prácticamente en secreto, ¿sí? Y Y no durante estamos partidos hablando de de las fútbol. amplias mayorías, sino estamos hablando de dos o tres o cuatro personajes que tienen que ver con la decisión de la política pública. ¿Eso es democracia? No sé. Pero lo cierto es que el debate sí es democrático. En nuestro país hemos privilegiado mucho los intereses de partido por encima de los intereses nacionales. Y ahí está claramente que los gobernadores del PAN no han hecho nada por resolver la situación en sus estados, como en Guanajuato, y se han conflagrado en una amplia alianza, casi santa alianza, en contra de Andrés Manuel. Entonces, ahí están los intereses nacionales y los de partido. Ahora, Andrés Manuel, por su lado, también ha cometido esos errores, ¿sí? Por ejemplo, al cumplir mejor compromisos políticos que tiene, por ejemplo, con Manuel Bartlett, y dejándolo en su lugar, en vez de con la nación y retirándolo al primer escándalo. Son decisiones que se han tenido que ellos han tenido que tomar. Y le voy a hacer la siguiente pregunta a César. Oye, César, tú, por ejemplo, nunca te has considerado una persona partidaria del movimiento de las mujeres. Mi pregunta es la siguiente. Hay diferentes clases de feminismo. Ya, me van a atacar. Las dos personas que nos ven. Eh, venía la ambulancia por mi Ya, ya, comentario. ya, ya pedí que llegaran por ti. No Gracias. vas a terminar esa pregunta. La pregunta es, mira, hay la versión más amplia del feminismo, llamado feminismo radical, que pugna, por ejemplo, por la eliminación de la pornografía, de la prostitución también. Tú y yo tenemos comentarios públicos también sobre la prostitución y sobre la pornografía nunca hemos platicado, pero la pregunta es, ¿tú consideras que empezar a hacer, o es decir, empezar a tomar o darles apertura a movimientos que pugnan por la abolición, no por la reforma, sino por la abolición de muchos aspectos de la sociedad, es democrático? Sin duda alguna, el cambio viene acompañado de eh, fuertes destrucciones, ya sea en el interior, porque hay cosas que claramente son pilares de situaciones que están mal, que hay que cambiarlo todo, ¿no? La revolución y los cambios no esperan a nadie y sobre todo si son pilares muy fuertes de discriminación o que han perseguido históricamente eh, el que las cosas sigan igual, porque les favorece en su momento. Entonces, pues ya en una reflexión interna, creo que yo apoyaría igual a esa clase de cosas, ¿no? Cuando hay situaciones que se tengan que destruir en pro de la búsqueda de ideales, pues se tendrá que hacer sobre quien sea y sobre las opiniones de quien diga lo que quiera decir.
hay cosas que no pueden esperar. Y la destrucción es parte del cambio. Pero bueno, nada más me gustaría así rápidamente abordar un aspecto muy importante, la congruencia. Yo muchas veces he replicado y he tenido fuertes confrontaciones respecto del diálogo feminista porque eh, en mi experiencia me ha parecido que mucha gente que sostiene esta clase de ideas, y ojo, no digo que todas, eh, hay gente Partimos que, de esa idea, ¿no? De que son algunas personas. claro, hay algunas personas que se atreven a, bueno, sostienen mucho este discurso feminista, pero el problema es que falta mucha congruencia en cuanto a la aceptación. Y son gente que sostienen esta clase de discursos, pero sostienen mentalidades respecto de otras cosas muy bobas. Eh, por ejemplo, respecto de la gente que es pobre, que la gente es pobre porque quiere. También dentro de algunos sectores del feminismo, la discriminación hacia el sector transexual es una situación que también está presente y no se puede entender una apertura con cierres y censuras hacia otros, ni con burla y discriminación hacia otros. Yo creo que hay que ser congruentes con la persona, con lo que uno es, y aceptar un discurso te obliga, te obliga a replantearte muchas cosas, porque no es posible que creas que existen situaciones como lo del techo de cristal, que es una realidad, que a mujeres no se les permite llegar hacia altos puestos, pero creer que el clasismo no existe y que los pobres son pobres porque quieren. Esa es una falta de congruencia absoluta. Y quien se atreve a sostener ideales feministas muy bien estructurados y dice entenderlos y te los explica y sigue sosteniendo que los pobres son pobres porque quieren, porque hay mentalidad pobre, porque los pobres no deberían tener hijos, entonces estamos hablando de gente hipócrita, Yo gente quiero... que en realidad nunca ha entendido nada. Lo que pasa es que les gusta ser aceptados en su tópico en donde saben y en otros no están dispuestos a cambiar. Por eso el discurso y el diálogo siempre va a ser el cambio, no solo para hacia tu discurso, sino hacia los de otros. Si no, no tengo por qué sostener un diálogo con alguien que no está dispuesto a aceptar que comete un error en otros ámbitos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Primero quiero decir que soy antinatalista. Yo quiero que no haya más niños, pero no niños pobres, niños de toda clase. Y aquí no se discrimina a nadie, aquí se eliminan a todos los niños. Sí. Hay un problema sobre todo para el combate a la crisis medioambiental. Hay dos medidas que son muy importantes. Uno, no hagas vuelos transatlánticos y, o sea, Luisito Comunica, olvídate. Y segundo, para no contaminar, la medida más importante que tienes que tener es no reproducirte. Es lo más importante. Pero tampoco soy un nazi, ¿no? O sea, los niños que ya nacieron, hay que adoptarlos. Y perdón, Trabajo de minas hay mucho, ¿no, Ricardo? no en nuestro país, quién sabe, ya no tanto. Este, fíjate cómo es el pensamiento tradicional y hasta cierto punto machista, que implica que ese no es tu hijo. Y ¿cómo decirlo? Hay mucha opinión contraria respecto a la adopción y eso la imposibilita. Por ejemplo, esa clase de cosas. Lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, a ver, hay un conjunto de motivos y de razones por los cuales estar molesto, pero tú no puedes escoger una chiquita. O sea, no puedes quedarte con solo un pedazo de la bandera. Es muy parecido a hablar de la diversidad sexual, en donde también hay un grupo que discrimina a las personas trans y que es muy machista. Entonces dices, no puedes tomar una bandera, la parte que te conviene o la parte que te agrada, sino que es un espectro de razones que van en contra de la dignidad humana y que tendríamos nosotros que tomar, como dices tú, en coherencia. Todas. Es la erradicación de todas las formas de violencia
hacia las mujeres, hacia los hombres y también la eliminación de las barreras hacia las minorías. Minorías étnicas como son los indígenas, como son los extranjeros, homosexuales, migrantes, etc. Y segundo, contra la desigualdad económica de hombres y mujeres. Y lo explicaba en algún momento tú y yo nos hicieron ir a un ciclo de conferencias y había una sobre asuntos de género. Y en este asunto de género decían justamente algo así. Hay discriminación entre hombres y mujeres. Y hay entre los hombres discriminación por otros elementos. ¿Sí? Eh, por la religión, por la sexualidad, por el ingreso económico, lo que ahora le llaman interseccionalidad. Es un pantone de razones por las cuales tu dignidad se ve más vulnerada. Si eres mujer, indígena, embarazada, discapacitada, pues estás en el final de la lista. Y entonces dice César, no podemos tomar solo uno de ellos. Y justamente vimos, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Filosofía y Letra, tuviste las consignas que tenían pintadas, ¿no? Sí, claro. Mata a tu papá y mata a tu hermano, para hacer la revolución. Yo personalmente creo en la construcción de una sociedad democrática. Y era lo que decía en otro video. La construcción de una sociedad democrática implica la participación. No podemos excluir. ¿Sí? Bueno, pero nos enfrascamos mucho en esto. ¿De qué otra cosa querías tú hablar? Bueno, bueno, principalmente, yo creo que ya tocamos muchos temas de lo que refiere a la apertura democrática, la congruencia, el diálogo, La pero por transparencia. ejemplo, la transparencia Uh-huh. también. Sí. Pero por ejemplo, ¿qué aconsejarías tú a alguien, por ejemplo, que no sabe nada respecto a un tema y que pues quiere cambiar, ¿no? Esa idea. ¿Qué es lo que le podemos decir a esta persona que dice, bueno, es que yo, no, o sea, yo la verdad sí creo que los pobres son pobres porque quieren y, pues no quieren salir adelante, pero la verdad es que en un último acto de reflexión, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi discurso? ¿Qué tendría que ver? Qué tengo que hacer para aceptar un discurso que es contrario a mí o para poder ampliar tu opinión al respecto? Lo que yo creo y más importante es, lo primero es tener la curiosidad y darte oportunidad, lo que te decía, estar dispuesto a cambiar, preguntarte, ¿y estaré en lo correcto? ¿Y si será así? Claro, pero más Perdón, allá de un acto autorreflexivo, hay tienes que situaciones iniciar, puntuales. tienes que iniciar a intoxicarte de información. Y lo primero es, aunque sea muy aburrido, iniciar con las fuentes básicas, o sea, muy escritas, que sean en algún momento, a lo mejor de un ensayo chiquitito, pero te permite empezar a diferenciar de las personas que hablan, por ejemplo, en YouTube, desde diferentes perspectivas. Entonces te das cuenta que hay una gama de comentarios. Entonces empiezas a probar unos y otros. Empiezas a notar, por ejemplo, respecto a la pobreza eh, cómo es la pobreza. Porque a lo mejor no tenemos una idea, ¿no? Pobreza es que no tenga dinero. Bueno, no, la pobreza no es solamente eso. Y entonces, cuando tú empiezas a ver, después te vas a cuestionar las causas. Bueno, ¿y por qué son así? ¿Qué es lo que hace falta? Y sobre todo visitar. Yo lo platico mucho con mis familiares respecto a muchas veces las personas que somos foco de racismo, no somos víctimas del racismo si no transgredimos la barrera económica, es decir, si no vamos a un lugar que no está diseñado para nosotros. Entonces ahí sentimos la discriminación. Entonces es muy importante conocer y ver. Eh, yo hasta mucho tiempo tuve el concepto de que las personas negras tenían un olor en particular y lo pueden ver en algún escrito que tengo por ahí, que después saldrán.
Tiene que ver con la narrativa. Entonces, no se enoje. La persecución de las razones te va a llevar a la formación de un criterio y tú vas a hacer las conexiones mentales. Pero lo principal es partir, como tú dices, de la autocrítica y luego de la información. Y a veces no necesitas realmente salir de tu casa. Llegas a conclusiones. O sea, yo no necesito ir a Sierra Leona para saber que el problema ahí pues, es el colonialismo inglés y esa clase de cosas, ¿no? Bueno, yo creo ¿Tú, que también tú qué un punto recomiendas? clave. Ah, ¿Tú yo, qué recomiendas? por ejemplo, yo lo que podría recomendar, porque yo he cambiado eh, mi idea respecto de varios temas recientemente, es nunca partir de la crítica. Eso es bien importante. Les voy a decir por qué. Porque si yo quiero aprender más de feminismo, sería tonto que yo me hiciera de una idea a base de la crítica al feminismo. Entonces, porque no quiero sonar payaso, pero por ejemplo, había un autor, Durkheim, que nos habla de que para entender un tema, primero hay que quitarte toda una lista de prejuicios que van acompañados con la investigación. Si tú entras a ver un tema cargado de prejuicios o de situaciones ya muy puntuales que tú tienes y que no crees que sean, crees que sean así, entonces vas a empezar mal. Lo pongo en palabras. Si yo quiero entrar a, a entender el discurso feminista y yo entro diciendo, bueno, pero es que son agresivas, generan muchos problemas, no sé, con esa clase de cosas, entonces estoy empezando mal, porque estoy moviendo los datos, por ejemplo, si dicen respecto de agresiones, situaciones, entonces yo voy a decir, entonces son agresivas, ya empiezo a mover los datos, los empiezo a forzar hacia mi punto de vista, entonces refuerzo mi crítica que nunca estuvo cimentada en ningún aspecto verdadero. Entonces, yo lo que lo que me gustaría recomendar es eso, entrar sin prejuicios, dejando a un lado tus ideas, vas a decir, bueno, voy a dejar esta clase de cosas y todo lo que me digan va a ser nuevo y voy a ir con el enfoque de tanto como me diga la lectura o tanto como me diga la investigación, la información que tengo es lo que voy a entender. Nunca hay que intentar entender datos a base del prejuicio porque entonces empezamos mal. Y solamente estás reforzando una crítica destructiva con datos verdaderos que fuerzas. Entonces, pues eso está mal. Es un sesgo cognitivo, ¿no? En el hecho de que nosotros solo vemos lo que queremos ver de eso. Claro, yo también inconscientemente hago esto de empezar a, bueno, pero ¿qué es? Yo tengo mucho el problema de conceptualizar, entonces, ¿qué es? Entonces te pones a buscar y tal. Me sucedió mucho cuando para un curso tenía que estudiar mucho lo de, así puntualmente, lo que era el fascismo. Primero el nazismo, y entonces, y empecé a hacer todo el recorrido hacia atrás, porque en realidad el nazismo no es el principal, es el más hollywoodense, y la palabra es literal, porque muchos judíos, tú entiendes, ¿no? Sí, claro. Y entonces el nazismo es lo que se vivió. Pero en realidad la rama o el árbol del cual nació es el fascismo. Y entonces me puse a investigar el fascismo, los elementos fascistas, y se remonta mucho tiempo. Y cuando lo haces con una perspectiva de solo quiero conocer, incluso te termina atrayendo, ¿sí? Yo decía, claro, las banderas, los sonidos, en su momento te pones a imaginar y dices, claro, es el discurso perfecto. Ahora, no solamente es discurso, es también acción. Y entonces, esa es la construcción de un pensamiento crítico. Ok, esto es lo que me dicen los fascistas. Ahora, ¿cuáles son los detractores? Iniciar al revés. Primero por conocer y luego por criticar. Y luego te das una versión más amplia. Los fascistas eran nacionalistas, sí, con su propio concepto de nacionalidad. Entonces hay gente que sostiene que todos los nacionalismos son malos, lo cual es una mentira. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico, si te consideras nacional o cosmopolita. El cosmopolita, claro. Tiene mucho que ver con tu nivel económico.
y sobre todo con la negativa. Yo no soy criollo, soy peninsular. ¿Sí? Es las leyes de Indias a través de los tiempos. Eso. Y finalmente, la reflexión. ¿Por qué tengo que saberlo, César? Claro. ¿Por qué tenemos que saber esto o tenemos que saber lo otro? Porque en la realidad actual se sigue viendo. Y entonces tú haces relaciones ya con los hechos de la actualidad y decir, ¿por qué seguimos teniendo un debate sobre el control de armas en Estados Unidos? ¿Tiene que ver con un nacionalismo exacerbado y malentendido? ¿Tiene que ver con una cultura de la violencia? ¿Con qué tiene que ver? Y dices, eso no tiene nada relevante. Eh, todos los meses, por lo menos, porque ya hicimos un episodio de ello, todos los meses por lo menos hay un tiroteo en Estados Unidos, un tiroteo escolar. Es un tema muy Recientemente, ¿no? fuerte. También creo que murió una persona en un tiroteo, un niño. No, traeré mejor los datos. O sea, pero lo que queremos decir es que es un tema recurrente, que parecen muy abstractos, pero los hay. Eh, Sí, todos hablan de un problema pues muy arraigado en determinadas situaciones, ¿no? Eh, los números hablan, ¿no? bueno, se finí. Se acabó. Y en inglés para la It's audiencia over. irlandesa, it's over. Ah, perdón, por último, te recomiendo que en los equipos, en las formas de trabajo donde hay colegiados, siempre haya una persona que yo le denomino el opositor designado, porque hay un ejercicio natural y social en donde las personas semejantes nos reunimos con los semejantes y entonces llegamos a acuerdos más fácilmente, pero eso también es un sesgo democrático. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que haya un opositor designado. Que tu trabajo no sea contradecirlo, sino tu trabajo sea replanteártelo y hacer preguntas para ver qué tan firmes son esas razones. Y ya, eso fue todo. Yo soy Ricardo Ríos. A propósito, hay algo en una película. Y yo, César Martínez. No, Una a ver, di la disculpa. película. No, di tu película. Eh, la de Guerra Mundial Z, en donde Ajá. dicen que precisamente ese era el problema, ¿no? Que eh, había la idea de que había surgido una nueva pandemia con un virus Uh-huh. y todos estaban de acuerdo a que no, pero Uh-huh. designaron a una persona que, pese a que todos dijeran que no, él tenía que investigar Ajá. todos los indicios de Uh-huh. que efectivamente sí. Y bueno, él lo Sí, creía en un principio, pero resultó que sí, porque él era el designado, él tenía que investigar, él tenía que sostener que sí, sí, que tienes efectivamente sí. que cuestionar. Y fíjate que es un ejercicio muy bueno, que sí se puede llevar a la práctica. Tiene que rotarse y cosas así. O sea, sí, y es una práctica realizada en ciertos lugares, ¿no? Pero sí, sí se tiene que hacer en los cuerpos colegiados, hacer esto, cuestionar por qué, por qué, por qué, por qué. De hecho, es un método en la organización, en la administración de las organizaciones, hay una cosa que se llama escuela de la calidad japonesa, que es un método de organización que se enseña en administración. Y hay una técnica para alcanzar la calidad total, cero errores, entrega en tiempo, que se llaman el círculo de Entregas los o te pego, porqués. ¿Mande? entregas o te golpeo. El círculo de los porqués o los 5 porqués. Se detiene, hay un error en la máquina. Pues imagínate que está cosiendo algo, ¿no? Están haciendo zapatos. Se detiene, algo lo hace mal, se apaga la máquina. Y entonces se tienen que responder 5 preguntas. ¿Qué pasó? Pues aquí lo hizo mal. ¿Por qué? Ah, porque la aguja a lo mejor estaba mal. ¿Por qué? Porque alguien lo puso mal. ¿Por qué? Porque llegó así. Y de Pero en esa forma japonés, ¿no? empezamos a erradicar las prácticas que producen errores y alcanzamos la calidad total. Y se vale y sirve para los modelos de producción y para los modelos organizacionales que no lo hacen. Las escuelas, los hospitales, etc.
para lograrlo necesitan autogestión. Ese era otro. A mí me interesa mucho la calidad total. Bueno, entonces, ahora sí ya. Ya, Ok. ya. Entonces, sí, ¿cuántas vistas tenemos en Irlanda? El público es del 72%. El 72%. Pues, De 35 visitas, el 72% a ver, 7 por de, 3, 7 por 3, 21, son de- como 22 vistas de Irlanda. directamente desde el otro lado del charco. Literalmente. Y hacia el norte. Y hacia el norte en tiempo frío en Irlanda. Y fíjate que desde el principio teníamos, ¿no? Vistas de Irlanda. Sí, de Irlanda. Entonces, es alguien que se quedó. Es que ustedes no lo saben, pero en Spotify también lo subimos en inglés. Así es. Es un podcast bilingüe. Pero está en inglés también el título. O sea, pero comparten en el mismo. Ajá. Ricardo sabe la traducción, yo no la sé. Napkin chat. No es cierto. No Ah, sé ni qué acabo de decir. Creo que así se llama servilleta. se llama, Napkin. No sé. Bueno. no sé, como Este. Paper Speak, ¿no? Bueno, no sé. Ah, Y Está ahí, bien. y ahí presentamos. Es Richard, And yo soy César. César. And César, así. En Bueno, es el que tengo otro nombre que es Eduardo, entonces es Richard y Edward. Así presentamos. Somos los dos. Y hay té. En ese tomamos té. En este, como somos mexicanos, pues decimos albures y así. Es cosa de cada cultura. nunca fue tan cierto el nombre de Little Caesar. You are a Little Caesar. Pues nada, a ver, despídelo tú para que sea todo final, ¿vale? Bueno, pues un placer grabar este episodio. No nos vamos sin recordarles que estamos en Spotify y en YouTube y que por favor, no nos abandone audiencia irlandesa y audiencia mexicana, por favor. Son el pilar de este programa y compártanlo, por favor. Yo soy César Martínez. Y yo, Ricardo Ríos.